Bienvenidos un día S a su canal favorito de chismes, noticias y salseo de la farándula otomana. Estoy aquí como siempre para traerles lo S jugoso, lo S impactante, y lo que es tú, dando de copyright hablar en este preciso momento. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a S de uno con la boca abierta. Como ya lo abro en el eudo en el tutulo, vamos a hablar de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Específicamente de un gesto de Ande que al parecer, dejó superíndice 3 a Kerem completamente en shock. Rense porque la historia es digna de un guión de telenovela. Vamos a analizar cada detalle, cada reacción superíndice 3N, cada pista que nos pueda ayudar a entender copyright demonios es tú, pasando entre estos dos que a pesar de ya no ser pareja, siguen generando una química innegable y despertando la curiosidad de sus fans. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y verdades a medias, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQU, o si ya nos siguen pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola exclusiva. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto du copyright llenos un like, un comentario, lo que sea para hacernos saber que es tu DNAQ, que disfrutan de nuestro contenido y que quieren S. Ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de intenso escrutinio público. Desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era palpable. La pantalla explotaba con cada escena, y no tardaron en surgir los rumores de un romance fuera de CU Maras. Rumores que por supuesto ellos se encargaron de confirmar, para delirio de sus millones de fans alrededor del mundo. Su relación superíndice 3N fue intensa, apasionada y por momentos hasta tormentosa. Los vimos viajar juntos, compartir momentos íntimos en redes sociales, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor moderno y genuino. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De un día para otro como un rayo en cielo sereno, la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 al mundo del fandom. Las razones, como siempre, envueltas en misterio. Problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, las teorías fueron muchas, pero la verdad es que nunca se supo a ciencia cierta copyright fue lo que realmente los llevó superíndice 3 a tomar caminos separados. Lo que quedó superíndice 3 claro es que la ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de intentar mantener la compostura frente a las CU Maras, se les notaba tristes, afligidos. Y sus fans, por supuesto, sintieron el golpe como si fuera propio. Muchos aún guardan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, más menos han con volver a verlos juntos, felices y enamorados. Y aquí es donde entra en juego el famoso gesto de Ande que según dicen, dejó superíndice 3 a Kerem en shock. Para entender la magnitud de este evento, hay que ponerlo en contexto. Hace unas semanas, ambos coincidieron en un evento Venu Copyright Fico organizado por una importante marca turca. Era la primera vez que se veían públicamente desde su separación superíndice 3N, lo que generó superíndice 3 una gran expectativa entre los medios y los fans. Todos estaban ansiosos por ver CU superíndice 3 mo se comportaruán, si se saludaruán, si se ignoraruán, en fin, si habrá tensión superíndice 3N en el ambiente. Y la tensión superíndice 3N efectivamente se hizo sentir. Según testigos presenciales, ambos intentaron evitar el contacto visual, se movieron por el evento intentando no cruzarse. Se les veo en superíndice 3 modos nerviosos. La prensa, por supuesto, no les quitaba el ojo de encima, esperando captar cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores de una mala relación superíndice 3N post-ruptura. Pero entonces sucedió superíndice 3. En un momento dado, mientras Ande estaba dando una entrevista a un medio de comunicación superíndice 3N, Kerem pasó superíndice 3 cerca de ella. Era inevitable que se cruzaran. Ande al verlo interrumpió superíndice 3 la entrevista, se giró superíndice 3 hacia u con diéresis copyright LI, acu viene lo bueno, le dedicó superíndice 3 una sonrisa. Una simple sonrisa.
Pero no una sonrisa cualquiera. Una sonrisa genuina, lida, llena de complicidad. Una sonrisa que, según quienes la vieron, transmitió a mucho mood de lo que aparentaba. Y fue esa sonrisa precisamente la que dejó superíndice 3 a Kerem en shock. Se dice que se quedó superíndice 3 paralizado por un instante con la mirada fija en Ande. Su expresión superíndice 3N era de sorpresa, de incredulidad. Como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Después copyright de ese breve pero intenso intercambio, Kerem reaccionó superíndice 3, le devolvió superíndice 3 la sonrisa a Ande y siguió superíndice 3 su camino. Pero la imagen de su rostro, de su sorpresa, de su aparente confusión superíndice 3N, quedó superíndice 3 grabada en la mente de todos los presentes. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en surgir. ¿Qué copyright significaba esa sonrisa? ¿Era un aseo más menos al de arrepentimiento? ¿Un intento de acercamiento? ¿Simplemente un gesto de cortesía? Algunos aseguran que Ande con esa sonrisa quiso demostrarle a Kerem que no guarda rencor, que lo perdona por cualquier error que haya cometido y que estuvo dispuesta a dejar el pasado atrás. Otros, muese optimistas, creen que la sonrisa es una clara seu más menos al de que aún hay amor entre ellos, de que la llama sigue viva y que una reconciliación superíndice 3N es posible. También copyright N hay quienes piensan que todo fue una simple actuación superíndice 3N, una forma de mantener las apariencias frente a los medios y evitar preguntas incu superíndice 3 modas. En este caso, la sonrisa será simplemente una herramienta para proteger su imagen pública. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta que copyright pasó superíndice 3 por la mente de Ande en ese momento. Solo ella conoce la verdadera intención superíndice 3N de true, de esa sonrisa. Pero lo que es innegable es que su gesto tuvo un impacto significativo en Kerem, que lo dejó superíndice 3 visiblemente afectado. Y aquí es donde entra en juego nuestra propia interpretación superíndice 3N. A partir de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído, ¿qué copyright creen ustedes que significa superíndice 3 esa sonrisa? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? ¿O piensan que simplemente fue un gesto amistoso? Personalmente creo que hay algo muy de todo esto. Ande y Kerem compartieron una relación superíndice 3N muy intensa, muy especial. Es difícil creer que todo se haya terminado de la noche a la más menos sana, que no quede ningún sentimiento, ningún recuerdo. Creo que la sonrisa de Ande fue una forma de decirle a Kerem que aún lo aprecia, que aún le importa. Y creo que Kerem, al ver esa sonrisa, se dio cuenta de que tal vez aún hay esperanza. Pero como digo, esta es solo mi opinión superíndice 3N. Ustedes tienen la suya, y me encantará conocerla. Du copyright lleno sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías, sus predicciones. ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? El tiempo lo dirá. Y hablando de predicciones, hay otro rumor que estuvo circulando con fuerza en los últimos días. Se dice que Ande y Kerem podrán volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Lo escucharon bien. Al parecer, una importante productora turca estuvo interesada en reunirlos en una nueva serie, una comedia romántica que podrá convertirse en el superíndice 3 Simu con diéresis copyright sito de la televisión superíndice 3N. Por supuesto, aún no hay nada confirmado. Pero la sola posibilidad de verlos juntos de nuevo, de disfrutar de su química en la pantalla, ha generado una gran expectativa entre sus fans. Si esto se llegara a concretar, será sin duda el bombazo de la más menos o. Pero volviendo al tema de la sonrisa de Ande, es importante destacar que no es la primera vez que la actriz tiene gestos de este tipo hacia Kerem después copyright, de su separación superíndice 3N. En varias ocasiones, se les ha visto interactuando de forma amigable, intercambiando mensajes en redes sociales, apoyando sus proyectos profesionales. Estos gestos, aunque sutiles, han alimentado las esperanzas de sus fans y han demostrado que, a pesar de la ruptura, entre ellos sigue existiendo un respeto y un cariño más menos o mutuo. Y es que, seamos honestos, la historia de Ande y Kerem es una historia que nos ha tocado el corazón superíndice 3N a muchos. Nos hemos identificado con su amor, hemos sufrido con su separación superíndice 3N, y ahora son más menos amos con su reconciliación superíndice 3N. Son dos personas talentosas, carismáticas y que se complementan a la perfección superíndice 3N.
Serua Unalur estima que su historia de amor terminará de forma abrupta y definitiva. Por eso seguiremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada seu más menos al que nos pueda indicar si hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Y por supuesto los mantendremos informados de todo lo que suceda. En resumen, hoy hemos analizado el impacto que tuvo un simple gesto de Hande Eru Parrafoel en Kerem Bürsin, un gesto que ha desatado todo tipo de especulaciones y que ha reavivado las esperanzas de sus fans. Hemos recordado su historia de amor, su separación superíndice 3N y los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Y hemos compartido nuestras propias opiniones sobre lo que podría significar la sonrisa de Hande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Recuerden que este es su espacio, su lugar para informarse, entretenerse y compartir sus opiniones sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volveru a estar juntos? Queremos saber qué copyright opinan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que nos ayuden a crecer. Du copyright llenos un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, mi gente. Que tengan un día maravilloso. Pero esperen, aún hay mudes. Porque este culebro superíndice 3N turco tiene mudes capas que una cebolla. Ahora vamos a desmenuzar este asunto aún mudes, metió copyright donos en los entresijos de la Faru, Dula turca y explorando otros posibles motivos de True, ese de la famosa sonrisa. ¿Podrá haber una estrategia de marketing de True, ese de todo esto? No olvidemos que Hande y Kerem son dos de las figuras importantes del espectáculo turco, y su imagen pública es fundamental para su carrera. Quizás sus representantes han ideado una estrategia para mantenerlos en el candelero, para seguir generando noticias y para aumentar su valor de mercado. Una reconciliación superíndice 3N será un N para las marcas, para las revistas y para los productores de televisión superíndice 3N. Es cierto que suena cúnico, pero en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y a veces las relaciones públicas son más importantes que los sentimientos reales. No estoy diciendo que Hande y Kerem es tu copyright en fingiendo, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya un componente extra tu copyright jico en todo esto. Además hay que tener en cuenta el factor, senu con diéresis al cap. La serie fue un fenu superíndice 3 meno mundial, y su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 en gran parte a la química entre Hande y Kerem. Ahora que ambos estuvieron buscando nuevos proyectos, podrá ser beneficioso para su carrera mantener viva la llama de Eda y Serkan. Al fin y al cabo muchos fans siguen más menos ando con verlos juntos de nuevo, y los productores de televisión superíndice 3N lo saben. Pero volviendo al tema de la sonrisa, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Según algunos expertos en lenguaje corporal, la sonrisa de Hande no era del todo natural. Algunos analistas han detectado cierta tensión superíndice 3N en sus músculos faciales, lo que podrá indicar que estaba forzando la sonrisa. Si esto es cierto, la sonrisa podrá ser una simple máscara, una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos. ¿Qué copyright sentimientos? Esa es la gran pregunta. Podrá ser tristeza, rencor o incluso amor. La verdad es que solo Hande lo sabe. Pero lo que podemos afirmar es que la sonrisa no era tan sencilla como parecua. Era una sonrisa cargada de significado, una sonrisa que invitaba a la interpretación superíndice 3N. Y hablando de interpretaciones, hay otra teoría que estuvo ganando fuerza en las redes sociales. Algunos fans creen que Hande y Kerem nunca rompieron realmente. Según esta teoría, la separación superíndice 3N fue una farsa, una estrategia para proteger su relación superíndice 3N de la presión superíndice 3N medio tica. Si esto fuera cierto, la sonrisa de Hande será una confirmación superíndice 3N implícita de que siguen juntos, de que su amor sigue vivo. Es una teoría descabellada, lo su copyright. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible.
Y teniendo en cuenta lo hermu copyright ticos que han sido Ande y Kerem con su vida personal, no podemos descartar ninguna posibilidad. Lo que es cierto es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela de la U más menos O. Tenemos amor, desamor, rumores, especulaciones, y dos protagonistas que nos tienen completamente enganchados. Y mientras tanto nosotros seguiremos a QU, analizando cada detalle, cada gesto, cada sonrisa, con la esperanza de descubrir la verdad de True S de este culebro superíndice 3N turco. Ahora mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la sonrisa de Hande Erupar Rafael y su impacto en Kerem Bürsin. Recuerden que este es su espacio, su lugar para informarse, entretenerse y compartir sus opiniones sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por acompañar más menos arnos un dua mood ese. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones a QU abajo. ¿QU Copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volveru a estar juntos? Queremos saber QU Copyright opinan. ¿Quieren que sigamos investigando este culebro superíndice 3N? Du Copyright llenos un comentario. Y antes de despedirme, quiero recordarles que nos ayuden a crecer. Du Copyright llenos un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la verdad es tú, afuera, esperando ser descubierta. Así que mantengan los ojos bien abiertos, y no se pierdan ni un solo detalle. Hasta la superíndice 3 Sima.